acerca de la importancia de que los niños sientan esa curiosidad, planteen preguntas. ¿Qué significa esto para los profesores, los docentes? ¿Cómo podemos ofrecerles estos espacios? Y también tienen que sentir placer, tienen que disfrutar de todo esto. Eso es importante. Hay que buscar oportunidades para que los niños disfruten de su propio proceso de aprendizaje. Ya voy a volver a la diapositiva anterior. Ahora, aquí estamos. ¿Cuántos de vosotros creéis que el jugar es importante para los niños? Sí, ¿no? Yo creo que normalmente todos dicen que sí. Sobre todo, bueno, en un contexto como este, casi todos siempre dicen que sí. Bueno, ¿cuántos de vosotros creen que aprender es importante para los niños y que la escuela también tiene un valor para los niños? Todos, ¿no? Más o menos. Entonces, el hecho de valorar el jugar no quiere decir que es fácil meter el jugar en el entorno escolar. ¿Por qué? Porque existen ciertas paradojas, existen ciertas tensiones entre estos dos enfoques. ¿Cuáles son estas tensiones? Bueno, en primer lugar, cuando juegan, los niños están al mando. Son los niños que eligen. Ellos deciden qué quieren jugar, con quién quieren jugar. Y normalmente en los colegios, en los centros escolares, la agenda se establece por parte de los adultos. O sea, el currículum o el diseño del espacio donde están los adultos hacen estas elecciones. Eligen ellos, los adultos, no los niños. Y luego, cuando juegan, jugar implica asumir riesgos, porque ahí están los niños probando ideas. A ver, voy a cavar un agujero muy grande, a ver hasta dónde llego, etc. Pero en la escuela, los niños tienen que estar a salvo, ¿no? Tienen que estar seguros. Eso es parte de nuestro trabajo como docentes. Y luego, en jugar, no hay una sensación de tiempo. Los niños se pierden en el jugar. Ya no saben ni dónde están, ni qué hora es. Cuando están jugando algo o están interpretando un rol, ya no saben ni quiénes son. Pero claro, en la escuela tenemos los horarios. Tenemos, pues cada clase dura 45 minutos. Hay 30 minutos para comer. Tenemos 10 minutos para ponernos los abrigos y salir fuera, etc. El jugar puede ser algo muy caótico, desordenado, es muy ruidoso, pero claro, los centros escolares suelen ser sitios muy ordenados. Y finalmente, cuando juegan, son los niños los que crean la cultura. Y normalmente en los centros escolares es un sitio para transmitir una cultura ya existente. Y hablamos de paradojas y tensiones porque las dos cosas, o sea, los dos lados de la paradoja, de cada paradoja, son importantes. Queremos que los niños puedan asumir riesgos, pero también queremos que estén a salvo. Es verdad que tenemos objetivos, pero también queremos darles libertad. Aquí el objetivo es llegar a un equilibrio entre los dos lados de cada paradoja. Quizás vosotros tendréis paradojas un poco distintas en vuestros centros escolares, pero casi seguro siempre habrá una paradoja u otra. Y siempre estáis intentando llegar a un equilibrio entre los dos lados de esta tensión, esta paradoja, o estas paradojas, porque son más de una. Vamos a dejar esta imagen aquí en la pantalla porque es importante tener en cuenta qué es nuestra definición de lo que es jugar. Está en la intersección entre esas tres cosas: elegir, maravillarse y sentir placer. Bueno, nosotros tenemos grupos de estudio. Eso es como nosotros trabajamos en la escuela. Tenemos diferentes grupos de estudio que trabajan y investigan diferentes preguntas y temas de investigación. El primer grupo fue un grupo que empezó un poco en la mitad del curso con una situación bastante caótica. La clase, el grupo tenía bastantes problemas. Entonces, en nuestro grupo de estudio, en esta situación un poco caótica, decidimos mirar y analizar los entornos y un poco indagar en cómo los entornos pueden tener un impacto sobre cómo aprenden los alumnos. Me trasladé de Florida a Dinamarca hace 2 años con mi marido y mis 2 hijos. Por cierto, tenía que haberlo dicho al principio. Bueno, decidimos entonces que íbamos a rediseñar nuestra aula.
Bueno, hicimos una tormenta de ideas con los alumnos. Les preguntábamos, ¿qué queréis hacer vosotros con el espacio? Y empezamos a quitar muebles, mesas, crear diferentes espacios, experimentar. Y de forma espontánea, ellos empezaban a bailar por el espacio, por el aula, porque simplemente sentían ese placer, el placer de mover las cosas y tener un espacio nuevo, tener más espacio disponible. Les encantó. Y al final pusimos las mesas en forma de nave espacial, para que hubiera un capitán, luego con los diferentes asientos atrás, etc. Y luego en cada unidad decidimos que íbamos a utilizar el aula para intentar provocar o generar algo que tenía que ver con la siguiente unidad entraba en el medio ambiente. Entonces decidimos, por ejemplo, crear diferentes espacios dentro del aula. Una ciudad, el Ártico, un bosque, el aire y el agua. Entonces teníamos diferentes entornos dentro del aula, teníamos diferentes espacios ya establecidos. Bueno, es una aula más o menos como esta. Está mucho ladrillo y en Dinamarca en invierno no hay mucha luz. Entonces nosotros pintamos un gran sol en la pared. Eso era el espacio del aire. Y ellos decían que querían colgar cosas que andaban en el aire, pues pájaros y aviones y naves espaciales que todavía no se habían inventado, cosas fantásticas. Y luego también tenemos diferentes materiales de color verde, azul, etcétera, y luego los niños también traían cosas del mundo subacuático para traer. Eso era el espacio del agua. Y luego tenemos el espacio del bosque y salían ahí al bosque a coger hojas, etcétera, o pequeños árboles, plantas, y ellos también luego hicieron animales para que podía haber animales en ese bosque que habíamos creado nosotros en el aula. Y luego tenemos un espacio que era el Ártico, y teníamos ahí papel higiénico, utilizamos papel higiénico para simular la nieve, y ahí pusimos algunos osos polares y zorros árticos, etcétera. Y bueno, algunos animales fantásticos también, no todos los animales eran animales reales, hicimos algo de para que los animales también, algunos eran reales. Y en el centro tenemos la ciudad, con diferentes edificios hechos de tetrabrick, etcétera. Y luego tenemos algunos con animales, una iglesia con un tobogán, un poco raro, pero bueno. Y lo genial de todos estos espacios es que los niños podían ir a los diferentes espacios para jugar y luego para aprender, porque claro, al final y al cabo hay que aprender. Nosotros queríamos afectar el entorno, queríamos enseñar a los niños cómo nosotros, los seres humanos, a través de nuestras acciones, nuestras elecciones, cómo afectamos nosotros los diferentes entornos. Entonces nosotros inyectamos contaminación en los diferentes espacios. Veamos a estos pobres osos polares, donde ya no había hielo, estaban en el mar porque el hielo se estaba derritiendo, mucho humo en las ciudades. Entonces era algo real, los niños podían ver en un espacio, pues entonces tenían que elegir un espacio después de todo eso y tenían que hablar delante de sus compañeros acerca de cómo estaba pasando, por qué se estaba estropeando este entorno que antes había sido tan bonito. Era una manera de animarles a pensar en sus propias opciones, sus elecciones y cómo estas elecciones pueden impactar el entorno. ¿Qué aprendimos de esta experiencia? Bueno, que los niños se aprovechan mucho y de tener su propio espacio y luego tener el control sobre el espacio. Eso era muy importante para su proceso individual de aprendizaje. Tenían que poder acceder a los materiales, mover, cambiar los materiales y todo eso les ayudaba a absorber mucho mejor los contenidos.
Bueno, quizás tenía que haber dicho antes que el modelo que vemos en pantalla de elegir, sentirse maravillado y sentir placer, eso es un modelo que hemos desarrollado después de muchísimos años de estar en las aulas observando las clases, los docentes. También hemos realizado diferentes encuestas, etcétera. Entonces, es un modelo basado en esa escuela, la Escuela Internacional de Billund. Pero en vuestros centros escolares, a la hora de intentar inyectar el jugar en vuestras aulas, tenéis que desarrollar vuestro propio modelo de lo que es el jugar. Claro, este es un modelo que se basa en toda la investigación que hemos llevado a cabo en la Escuela Internacional de Billund. También hemos hecho otro proyecto de investigación en Sudáfrica y la verdad es que el modelo final es bastante parecido. Y puede ser que hay muchas similitudes, pero tenéis que desarrollar vuestro propio modelo. Y luego hay que coger este modelo y decir, vale, pues como educador, educadora, ¿cuáles son las elecciones que yo puedo hacer? Para también luego dar esa posibilidad de elegir a los alumnos. Y ayer estuvimos hablando de la importancia de que los adultos también jueguen. Entonces, para vosotros, como educadores y educadoras, ¿cómo sería eso? ¿Cómo podéis jugar junto con los alumnos? ¿Y cómo afectaría eso las elecciones que hacéis acerca del espacio? Bueno, voy a parar aquí un momento para preguntaros si tenéis alguna pregunta. ¿Tenéis alguna pregunta o quizás algo que os ha ocurrido, algún comentario que queréis compartir ahora con todos nosotros? Last year I used to help a very active group of students and we did problem solving thinking skill and they decided to make or create like a very calm down corner, which is kind of an American idea. Making a calm down. Okay, so her students were making a calm down corner. Ella en su aula había generado un rincón para calmarse. Beautiful. Great. So again, another great example. Otro buen ejemplo de los alumnos cogiendo el mando, el control de su propio espacio. Una cosa que hemos visto en la Escuela Internacional de Billund es que algunos de los alumnos de mayor edad habían hecho un experimento y habían cambiado el espacio. Estaban estudiando Versalles y ellos se construyeron casi un castillo, como el castillo de Versalles, con las sillas y los diferentes materiales dentro del aula. Y era increíble para algunos de los profesores ver que los alumnos se dieron cuenta de que no, el espacio existente no era un espacio bueno para ellos para aprender y los alumnos mismos pasaron por un proceso de reflexión acerca del propio espacio en que se tiene lugar su proceso de aprendizaje y empezaron a pensar en cuáles eran las herramientas que realmente necesitaban. ¿Alguien más quiere compartir un comentario o una pregunta? Teachers that share classroom with other subjects. I personally don't have my own classroom to develop these things. Okay, so the question is recommendation. Bueno, la pregunta es a ver si hay alguna recomendación para los profesores que no tengan su propia aula, que tienen que compartir espacios con otros docentes. Mathematics, but I see. Spanish language and science. Okay, thank you. So he does. Él dice que él no tiene su propia aula, tiene que compartir espacios con otros educadores y educadoras. Rachel, ¿qué quieres decir? Sí, hemos tenido una situación parecida en nuestro colegio. Vienen los profesores daneses a dar clase en nuestras aulas, en aulas que pertenecen, por así decirlo, a otros docentes. Entonces, ¿qué hago yo en esta situación? Bueno, en vez de centrarnos en el entorno que podemos construir, simplemente les dejo utilizar el entorno de otra forma. No sé, con la edad de los niños con que tú trabajas,
que tú trabajas, pero nosotros con los niños más pequeños utilizamos el suelo. Pues nos sentamos en cojines en vez de en sillas. Utilizar algo que les puedes sacar un poco del entorno ya existente para darles un poquito más de espacio. Y es verdad, es una de las paradojas, ¿no?, con las que tenemos que lidiar. Es verdad que muchas veces necesitamos más espacio, pero claro, tenemos los espacios que tenemos. Una cosa que nosotros hicimos es que teníamos una puerta que daba al exterior. Era una puerta de emergencia, pero bueno, buscamos la manera de abrir esta puerta y utilizamos el espacio exterior. Cogimos tiza y hacíamos dibujos en el suelo. No es algo que se puede hacer en todos los centros escolares, pero bueno, por ejemplo, se pueden sentar debajo de las mesas, debajo de las sillas, o buscar estos espacios alternativos. Y es verdad que es mucho más difícil cuando hay diferentes docentes compartiendo el mismo espacio, porque claro, profesores que venían a nuestra aula, pues cada vez que nosotros cambiamos de unidad, pues venían con miedo, porque dicen, no sabemos con qué nos vamos a encontrar, se cambia de unidad y se cambia completamente todo el aula. Pero bueno, tenemos que aceptar estos cambios, y depende un poco de los compañeros. Yo creo que todos tienen que estar un poco en la misma onda, ayuda mucho. ¿Alguna pregunta más? ¿O a un comentario? ¿A un pensamiento que queréis compartir? Bueno, una cosa que nosotras queríamos compartir es lo siguiente. Después de trabajar todos juntos, pasó algo interesante. Hace 2 años nosotros desarrollamos una herramienta, que es lo que vemos ahora en pantalla. Vamos a pasaros todos una copia. Vamos a subir una copia de esta herramienta a la página web del Congreso. Con lo cual no voy a entrar en demasiado detalle, pero es una herramienta muy útil para empezar a pensar en los diferentes elementos, los espacios, para traer el juego al aula. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es quiero que habléis todos entre vosotros y pensar cuál sería el mensaje principal, la cosa que habéis aprendido, una cosa que queréis probar en vuestras aulas, una cosa que queréis hablar con vuestros directores acerca de la posibilidad de hacer tal. Entonces, por favor, hablad con la persona que está al lado o la persona que está detrás y pensar en un pensamiento, una cosa que habéis aprendido. ¿Cuál ha sido un poco el mensaje principal que vais a llevar a casa con vosotros después de estar en esta sesión?